Supercrack Estrella presenta. ¿Dónde está el pozo del abismo? En la creación en la Antártida estaba seguramente el pozo del abismo. La entrada al infierno donde habitan muchos ángeles caídos llamados ascendidos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Génesis 1:1-2 declara. 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La teoría del gap, o teoría del lapso, es la opinión de que Dios creó una tierra totalmente funcional, con todos los animales, incluyendo a otras criaturas que solo conocemos por registros fósiles. Entonces, la teoría sigue, algo sucedió que destruyó completamente la Tierra. Algunos especulan que fue la caída de Satanás a la Tierra, al punto de que la Tierra se volvió informe y vacía. A este punto, Dios comenzó todo de nuevo, recreando al mundo en su forma de paraíso, como se describe después en Génesis. Hay demasiados problemas con esta teoría para describirlas adecuadamente en este artículo, el menor de los cuales es que si algo importante hubiera ocurrido entre los dos versos, ¿no nos lo habría dicho Dios? ¿O nos dejaría especular en ignorancia acerca de eventos tan importantes? Segundo, Génesis 1:31 dice que Dios declaró que su creación era buena, lo que ciertamente no hubiera podido decir si el mal ya hubiera entrado al mundo por medio de la caída de Satanás en el gap. Siguiendo la misma línea, si el registro de fósiles es la explicación los por millones de años del gap, eso significa que la muerte, la enfermedad y el sufrimiento fueron comunes muchas edades antes de la caída de Adán. Pero la Biblia nos dice que fue el pecado de Adán lo que introdujo la muerte, la enfermedad y el sufrimiento a toda vida, especialmente la humana. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Romanos 5:12. Aquellos que sostienen la teoría del gap, lo hacen con el fin de reconciliar las teorías de los científicos modernos, quienes se apegan a la teoría de la Tierra antigua, la creencia de que la Tierra tiene billones de años, que pueden ser explicados mediante la suma de las genealogías del hombre encontradas en la Biblia. Aún evangélicos bien intencionados, han creído la teoría de la Tierra antigua, manejando mucho de Génesis 1 alegóricamente, mientras que intentan asirse a una interpretación literal del resto de la escritura. El peligro con esto está en determinar hasta qué punto dejamos de alegorizar y comenzamos a interpretar literalmente. ¿Fue Adán literalmente una persona? ¿Cómo sabemos? Si es que no lo fue, entonces ¿realmente trajo él el pecado a la raza humana, o podemos alegorizar eso también? Y si no hubo un Adán literal para introducir el pecado que heredamos, entonces no hubo razón para que Jesucristo muriera en la cruz, porque eso niega la razón para la venida de Cristo en primer lugar, como se explica en 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. A ese punto, el cristianismo mismo se vuelve un engaño y la Biblia solo un lindo libro de historias y fábulas. ¿No podemos ver hacia dónde nos lleva este tipo de razonamientos? Génesis 1 simplemente no puede ser reconciliado con la noción de que la creación ocurrió sobre largos períodos de tiempo, tampoco que estos períodos ocurrieron en el espacio entre Génesis 1:1 y 1:2. ¿Qué ocurrió entre Génesis 1:1 y 1:2? Absolutamente nada. Génesis 1:1 nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:2 nos informa que primeramente, cuando él creó la tierra, estaba informe, vacía y oscura. No estaba terminada y aún no estaba habitada por criaturas. El resto de Génesis capítulo 1 nos dice cómo Dios corrigió el desorden, el vacío y la oscuridad en la tierra y la llenó con vida, belleza y bondad. La Biblia es la verdad, literal y perfecta, Salmo 19:7-9. La ciencia nunca ha refutado ni una jota o una tilde de la Biblia y nunca lo hará. La Biblia es verdad suprema y por lo tanto es la norma por la cual la teoría científica debe ser evaluada, y no al contrario. Un vistazo a las puertas del infierno en la Antártida. Todas las mitologías tienen su particular concepción del universo, su manera de organizar el mundo humano y el de sus divinidades.
Sin embargo, en la mayoría podemos encontrar una separación bastante clara entre el mundo en el que vive el hombre y el mundo donde viven los dioses. Los primeros en tener una completa organización divina fueron los egipcios que, a su vez, dividieron los mundos de los dioses en dos apartados, el cielo y el inframundo. Aquella concepción egipcia duró más de 3000 años, hasta mediados del siglo VI de nuestra era, cuando Justiniano I prohibió definitivamente el culto a los dioses egipcios. Sin embargo, 3 milenios de influencia religiosa son mucho tiempo, y la mayoría de las culturas y mitologías se han visto, de una o de otra manera, influidas por el legado egipcio. Griegos, romanos, judíos, cristianos, todos han heredado esa costumbre de mirar al cielo en busca de dioses, y también, por supuesto, mirar hacia abajo a las tenebrosas sendas del inframundo. Erebo era un dios primigenio griego, hijo de Caos y hermano de la noche, y representaba la oscuridad y las sombras. Un lóbrego dios creador de las brumas y nieblas que rodeaban los bordes del mundo y los lugares subterráneos. En castellano Erebo es sinónimo de infierno, y quizá esa era la idea que tenía Sir James Clark Ross, el primer explorador que llegó a verlo, y que lo bautizó así el 27 de enero de 1841, cuando se encontró con aquella increíble sorpresa: el volcán activo más al sur del mundo. Este espectacular volcán en la sección de lugares en el mundo, y hoy nos vamos a dar una vuelta por él, de la mano de la mitología, la historia y la fotografía. Porque, aunque fue James C. Ross quien lo bautizó igual que su barco en 1841, la hazaña de conquistar su cumbre tuvo que esperar más de 60 años, hasta 1908, fecha en la que la expedición Nimrod encabezada por Shackleton, consiguió ascender hasta los 3.794 metros de su cráter, un cráter que además sigue siendo uno de los pocos lagos de lava activos en todo el mundo. El espectáculo tuvo que ser emocionante. La escalada comenzó el 07 de marzo, y ya desde el principio comprendieron que se encontraban en un lugar extraordinario. La base del volcán, aquella morada en la Antártida del terrible dios del inframundo, se hallaba repleta de chimeneas humeantes. Cientos de fumarolas bordean la base del Erebus, dejando un espectáculo geológico único en el mundo. La ascensión duró 5 largos días, del 07 al 11 de marzo de 1908, y dejó al equipo de intrépidos escaladores totalmente agotado, o en palabras del propio Eric Marshall, de regreso al campamento, prácticamente muertos. Sin embargo, la recompensa de aquellos hombres de la expedición Nimrod fue la de ser los primeros seres humanos en contemplar con sus propios ojos las puertas blancas al infierno del dios Erebus. Apocalipsis 9. Las langostas del abismo. La plaga del pozo del abismo. Apocalipsis 9. 1:21. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca.
pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. 1. El pozo y horno, es el abismo. Apocalipsis 9, 2, 3. 2. El humo, son los espíritus oscuros que se mueve como langostas, oscureciendo el sol y circulando por el aire. 3. Y el aspecto de las langostas, es la apariencia de los demonios. Apocalipsis 9, 7, 11. Leemos aquí en este pasaje, que tiene una apariencia horrible. 4. Y tiene por rey al ángel del abismo, que hebreo es Abadón y en griego Apolión. Apocalipsis 9, 11. Abismo. La siguiente pregunta: ¿dónde está el abismo y qué es el abismo? Es la prisión donde se encuentran los demonios. 2 Pedro 2, 4 y Judas 1, 6, y también donde Satanás va a ser arrojado. Apocalipsis 20, 3. En la Biblia no va a encontrar una descripción detallada del abismo. 2 Pedro 2, 4. Pedro nos enseña que estos ángeles fueron arrojados al infierno, que la palabra griega es Tartaró, que es lugar más profundo del infierno, que en griego es Hades. La palabra prisión, que también menciona que en griego significa seirá, que se refiere a una cadena, sujetar. En pocas palabras, estos ángeles caídos están encadenados en lo más profundo del infierno. 2 Judas 1, 6. Que también nos enseña que estos ángeles caídos están en una prisión en una densa oscuridad. La otra palabra en griego para prisión es desmón. Prácticamente es lo mismo que Pedro. 3. Apocalipsis 20, 3, donde se nos menciona que Satanás va a ser arrojando en el abismo, donde la palabra griega es abusos, que significa algo sin fondo, en las profundidades del infierno. Leemos que Satanás se la marca con un sello, que en griego es fragizo y significa seguridad o preservación, entregar, sello. Que en pocas palabras Satanás es lanzado y entregado y perseverado a las profundidades del infierno. Que después se desata, que en griego es luo, que significa libre, abrir, soltar de las cadenas, derribar, desatar, deshacer, destruir. Satanás se desata, se libra de las cadenas, que lo tenía preso en esa prisión, es libre otra vez, pero por un corto de tiempo, ya que después más adelante, finalmente es lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 7, 10. Enoc capítulo 18, 11, 16, 11. Luego me fue mostrado un profundo abismo entre columnas de fuego celeste, y vi en él columnas de fuego que descendían al fondo y cuya altura y profundidad eran inconmensurables. 12. Y más allá de este abismo vi un sitio sobre el cual no se extendía el firmamento, bajo el cual no había tampoco cimientos de la tierra, sobre el que no había ni agua ni pájaros, sino que era un lugar desierto y terrible. 13. Allí vi 7 estrellas parecidas a grandes montañas, que ardían, y cuando pregunté sobre esto, 14. El ángel me dijo: este sitio es el final del cielo y de la tierra. Ha llegado a ser la prisión de las estrellas y de los poderes del cielo. 15. Las estrellas que ruedan sobre el fuego son las que han transgredido el mandamiento del Señor, desde el comienzo de su ascenso, porque no han llegado a su debido tiempo. 16. Y él se irritó contra ellas y las ha encadenado hasta el tiempo de la consumación de su culpa para siempre, en el año del misterio en el abismo. Enoc capítulo 19, allí estarán los vigilantes que se han conectado por su propia cuenta con mujeres. Sus espíritus, asumiendo muy diversas apariencias, se han corrompido y han descarriado a los humanos para que sacrifiquen a demonios y dioses, hasta el día del gran juicio, en que serán juzgados y encontrarán su final. Enoc capítulo 21, 6, 10, y esta cantidad de estrellas de los cielos son las que han transgredido el mandamiento del Señor y han sido encadenadas aquí hasta que pasen 10.000 años, el tiempo impuesto según sus pecados. 7. Desde allí pasé a otro lugar más terrible que el anterior y vi algo horrible. Había allá un gran fuego ardiendo y flameando, y el lugar tenía grietas hasta el abismo, llenas de columnas descendentes de fuego, pero no pude ver ni sus dimensiones, ni su magnitud, ni haría conjeturas. 8. Entonces dije: qué espantoso y terrible es mirar este lugar. 9. Contestándome, Uriel el vigilante y el santo, que estaba conmigo, me dijo: Enoc, ¿por qué estás tan atemorizado y espantado? Le respondí: es por este lugar terrible y por el espectáculo del sufrimiento. 10. Y él me dijo: este sitio es la prisión de los ángeles y aquí estarán prisioneros por siempre. Dimensiones.
Es la propiedad no física de una cosa. En pocas palabras es la dimensión espiritual, y es allí donde están los demonios y los ángeles caídos. El hombre aprendido a desarrollar puertas dimensionales y se necesita el conocimiento de las ciencias ocultas, para poder desarrollar puertas dimensionales, que le permitirá al hombre comunicarse con estas potestades. Tanto los chamanes, brujos, hechiceros, adivinos, astrólogos, utilizan puertas dimensionales para poder comunicarse con el mundo espiritual. La llave puede ser ellos mismos, que a través de rituales y dogmas, permiten a estas potestades tomar posesión de sus cuerpos, como en este caso los espiritistas. Que es un ejemplo. Sin embargo, existe más formas donde el hombre se puede comunicar con estas entidades, ya sea por la forma ritualista o por la tecnología que los gobiernos han estado desarrollando secretamente. Sabemos que el gobierno de los Estados Unidos es una nación apóstata, en contra de las leyes naturales de Dios, tal como lo fue los pueblos antiguos paganos, como Babilonia, Egipto, Sumeria, solo por mencionar algunas, donde en estas naciones el ocultismo y la astrología era parte de su ciencia. Los Estados Unidos es una nación completamente luciferiana, de eso no cabe la menor duda, y por palabra de Dios, sabemos que pueblos o naciones que se han abrazado el ocultismo y que han cometido las más grandes abominaciones delante de Dios, son naciones que serán destruidas de la faz de la tierra. La ciencia nos lleva de 50 a 60 años de ventaja. El gobierno siempre utiliza la palabra secretos de Estado para todo tipo de tecnología, ya sea medicina, armas biológicas, experimentos genéticos, etc., pero ellos han trabajado secretamente creando portales dimensionales, se puede decir muy grandes. En Los Álamos, Nuevo México, que es un laboratorio nuclear, han desarrollado portales holográficos que han sido utilizados para viajar a través del tiempo y interdimensionalmente. Para dar una idea, he aquí las tres redes principales de poder. 1. Red terrestre. Involucra la energía telúrica, la fuerza del planeta y su poderoso campo energético. Allí, donde se unen sus líneas de fuerza, formando nodos o vórtex, los antiguos erigieron altares, obeliscos, templos y pirámides. Conocían de su poder. Muchos de estos lugares aún se encuentran ocultos de la mirada del hombre. 2. Red cósmica. Señala la fuerza que emanan las estrellas, más allá de su radiación de luz. Hablamos de un tipo de energía sutil, invisible, pero poderosa, que puede ser recibida y canalizada en estados de meditación, hallándonos en la frecuencia correcta. Al parecer, ciertos grupos estelares transmiten una energía o influencia particular, un secreto que conocían las antiguas civilizaciones, y quizá la razón de por qué señalaron sus principales construcciones a determinadas constelaciones. 3. Red humana. También llamada morfogenética, sintetiza el aporte psíquico de los seres humanos. Todos nosotros emitimos una vibración, una longitud de onda que al sumarse con otros aportes, constituyen una red de influencia que en el mundo esotérico se conoce con el nombre de egregor o cuerpo místico, aunque la definición de red humana va más allá, estando más cerca del concepto de masa crítica o de conciencia global humana, como lo estudia actualmente la Universidad de Princeton en New Jersey. Los gobiernos solo cogieron la ciencia de los antiguos y las están utilizando ellos. Eso fue lo que hicieron. Van a desatar fuerzas que están aprisionadas, que ni ellos mismos podrán controlar por querer desear, que hay en el mundo espiritual. Apocalipsis nos dice que fuerzas sobrenaturales cubrirán el planeta y que estas fuerzas son malignas y su deseo es atormentar al hombre. Este es el mundo que los cátaros denunciaban, el mundo Matrix donde estamos nosotros. Un saludo de Supercrack Estrella.